Hola amigos, estoy feliz de darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Gracias por apoyar mis esfuerzos en el blogging. Veo todos los comentarios y me hace muy feliz. El día de hoy les mostraré otra de mis estrategias para operar con opciones binarias en Codex. En esta estrategia usaré el indicador Alligator. Además, si quieren ser parte de mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar likes y escribir comentarios. Hoy quiero mostrarles mi trading comenzando con $21. Voy a operar utilizando el indicador Alligator, así como basándome en el análisis técnico. Mis planes son aumentar mi depósito a $5,000. Si lo lograré o no, lo sabrán si ven este video hasta el final. También puede que les guste mi forma de operar y quieren aplicarla para ustedes. Vamos a mirar el gráfico y elegir el primer punto de entrada. Vemos que ha habido una fuerte tendencia alcista, luego el precio retrocedió. En el indicador Alligator observamos que la línea verde cruza las otras dos líneas de arriba hacia abajo, lo que indica un debilitamiento de la tendencia alcista. Por eso decido entrar en una operación de $21 por un minuto, apostando a que el precio bajará. Y vemos que la operación se cierra por debajo de mi punto de entrada, por lo que hemos conseguido ganar. Busquemos el siguiente punto de entrada. Vemos que el precio se está acercando al nivel de soporte y dado que en el indicador Alligator veo que la línea verde está por debajo de las demás, además de que la distancia entre ellas está aumentando. Y en el gráfico no se ven intentos del precio de volver hacia arriba. Creo que el precio romperá el nivel de soporte o al menos lo probará. Así que entro en una operación de $38 por un minuto, apostando a que el precio seguirá bajando. Después de un minuto veo que el punto de entrada no fue lo más afortunado, pero aún así logramos cerrar en positivo. Vemos que el precio ha probado el nivel de soporte, pero no lo ha roto. Luego en el gráfico comienza a crecer una vela verde impulsiva y además considerando que en el Alligator se produjo un cruce de la línea verde sobre las otras líneas de abajo hacia arriba, decido entrar anticipando un mayor crecimiento del precio a $71 por un minuto. Y vemos que el punto de entrada fue bueno, ya que el precio hizo un giro y continuó su crecimiento hacia arriba. Veamos qué sucede en el mercado a continuación. El precio llegó al nivel de resistencia y lo rompió con una gran vela verde. Considerando la buena tendencia alcista que el precio ha mostrado últimamente, creo que el precio seguirá subiendo. También observamos el Alligator y vemos que la línea verde está por encima de las otras líneas y además la distancia entre las líneas móviles aumenta, por lo que entro en una operación con la suma total del depósito al alza con un tiempo de operación de un minuto. Vemos que no hubo un gran movimiento hacia arriba, pero este crecimiento fue suficiente para ganar. Busquemos el siguiente punto de entrada. Después de romper el nivel de resistencia, el precio se corrigió a este nivel, ahora se ha convertido en un nivel de soporte. Dado que en el mercado sigue siendo relevante una buena tendencia alcista, espero que el precio rebote desde este nivel de soporte y continúe su crecimiento. En el Alligator también vemos que las líneas de las medias móviles siguen separadas entre sí y no hay cruces entre ellas. Por lo tanto, entro en $242
segundos para el aumento del precio por 2 minutos. Y vemos que primero el precio probó el nivel de soporte, bajando por debajo de nuestro punto de entrada, pero como elegimos 2 minutos, tuvo tiempo de regresar y subir aún más. Por supuesto fue arriesgado en ese momento, pero aún así logramos ganar con esta operación. A continuación vemos que en el gráfico no se actualizó el máximo anterior, lo que indica que el precio ha dejado por decrecer y ha entrado en corrección. En cuanto al precio llega al nivel de soporte, el indicador alligator muestra un cruce de la línea amarilla con la línea verde de arriba hacia abajo. Creo que lograré tomar un pequeño movimiento hacia abajo, al menos hasta el nivel de mínimo anterior, y entro en la operación con todo mi depósito a la baja por 1 minuto. Y veo que literalmente en los últimos segundos el gráfico genera una gran vela roja hacia abajo, por lo que mi operación logra cerrarse en positivo y nuevamente hemos ganado. A continuación, después de la prueba del nivel de soporte, el precio regresa hacia arriba y se produce la intersección de la línea verde móvil con otras dos líneas en el indicador, ya que la tendencia alcista general sigue siendo relevante. El precio se ha corregido bien en el último tiempo y espero que el aumento continúe. Por lo tanto, decido entrar en una operación de $829, anticipando el crecimiento del precio durante 1 minuto. Un minuto después vemos que el punto de entrada fue elegido correctamente, ya que el precio ha subido y hemos logrado obtener ganancias con esta operación. Observamos que ocurre en el mercado ahora. El precio consiguió actualizar su punto máximo, pero después de eso regresó nuevamente al nivel de soporte y luego mostró un ligero aumento. Tan pronto como veo que en el gráfico aparece una gran vela roja que casi rompe el nivel de soporte y en el indicador alligator se produce la intersección de la línea verde móvil hacia abajo con las otras dos líneas, entro en una operación anticipando una nueva disminución del precio durante 1 minuto. Y veo que en 1 minuto hubo una fuerte caída en el precio, lo que nos permite ganar dinero con esta operación. Amigos, mi objetivo comercial para hoy se ha logrado. Como habrán notado, es muy posible aumentar su depósito desde una pequeña cantidad como hice hoy. También les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales de trading totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se les olviden comentar, poner un me gusta y por supuesto suscribirse al canal. Que tengan buen trading y nos vemos de nuevo pronto.